Pensé que mi secreto era el único veneno en las venas de esta familia, hasta que el sobrepolvoriento de mi abuelo me escupió en la cara que él también había sangrado lo mismo. En esa tarde de Murcia, con el sol quemando las tejas como si Dios mismo quisiera incinerar mis mentiras, abrí esa carta y el mundo se me rompió en pedazos afilados de hipocresía. Y lo peor, mi hermano Miguel Ángel, el santo de la casa, me miró con ojos que decían tú eres el monstruo, sin saber que el verdadero demonio había muerto hace 30 años en silencio. Me llamo Santiago, tengo 28 años y vivo en un apartamento diminuto en el barrio del Carmen, ese laberinto de callejones estrechos donde el aroma a jazmín se mezcla con el humo de los bares clandestinos. Murcia es una ciudad que te abraza con calor asfixiante en verano y te suelta con un viento frío en invierno, como mi familia, cálida en las apariencias, helada en el fondo. Crecí en una casa de 3 plantas en el extrarradio, con paredes blancas que mi madre pintaba cada Pascua para limpiar el pecado del año anterior, según ella. Mi padre, un mecánico de camiones con manos callosas y un bigote que parecía una barrera contra el mundo, siempre repetía que los hombres de verdad no lloran ni preguntan por qué. Y Miguel Ángel, mi hermano mayor, el Golden Boy, ingeniero en una empresa de cítricos, casado con una mujer que parece salida de un anuncio de detergente, y padre de 2 niños que lo adoran como a un héroe de cómic. Yo era el hijo menor, el artista que estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Murcia porque alguien tenía que hacer algo con las manos que no manchen de grasa. Pero en realidad, pintaba para escapar. Mis lienzos estaban llenos de cuerpos entrelazados en sombras ambiguas, de miradas que no se atreven a tocarse. Nadie en casa lo sabía. O al menos, eso creía. Mi secreto empezó a las 17, en una fiesta de San Fermín que nos pilló de paso en Pamplona. Un chico de ojos verdes, con acento vasco que sonaba a tormenta, me besó detrás de un carro de toros y algo se encendió en mí que no se apagó nunca. Desde entonces, he vivido a medias, sonrisas falsas en las reuniones familiares, excusas para no traer novias a casa, y noches robadas en apps de citas donde el placer viene envuelto en culpa. La falta que me carcome no es solo el amor prohibido, es la soledad de ser el primer error en una línea de hombres rectos como las palmeras del jardín de Floridablanca. Mi abuelo, don Manuel, el patriarca muerto cuando yo era niño, era el modelo, viudo devoto, fundador de la Cofradía del Paso Azul en Semana Santa, el hombre que repartía limosnas con una mano y azotaba con la otra si veías algo antinatural en la tele. Los maricones van al infierno, Santi, y arrastran a la familia con ellos, me dijo una vez, cuando pilló a un vecino besando a su amante en el portal. Yo asentí, con el corazón latiendo como un tambor de procesión, y juré que nunca sería como él. O como ellos. Pero lo era. Y lo ocultaba bajo capas de pintura y silencio. La relación que me ata y me ahoga es con Miguel Ángel. Él es mi confidente, mi escudo contra el mundo. Cuando éramos niños, él me defendía de los matones del colegio que me llamaban niñita, por dibujar flores en vez de jugar al fútbol. Ahora, con 32, sigue siendo el que me presta dinero cuando las facturas de los materiales artísticos me ahogan, el que me invita a barbacoas familiares para que no me sienta solo. Pero hay una grieta, su perfección me hace sentir como una mancha en su camisa impecable. Santi, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Mamá pregunta por ti, me dice siempre, con esa sonrisa que esconde preocupación. Y yo río, desvío el tema, y por dentro me muero un poco más. Porque si supiera lo de las noches con hombres anónimos en moteles de la carretera a Cartagena, su mundo se derrumbaría. O el mío. Todo empezó a torcerse el día del funeral de la tía Carmen, la soltera empedernida que vivió 60 años en la casa familiar cuidando de sombras. Fue en primavera, cuando los naranjos del Valle de Guadalentín explotan en blanco y el aire huele a promesa rota. La casa estaba llena de parientes lejanos, tías con mantillas negras y primos que bebían anís como si fuera agua bendita. Yo llegué tarde, con un traje prestado de Miguel que me quedaba estrecho en los hombros, y me colé en el estudio del abuelo, ese cuarto polvoriento que nadie tocaba desde su muerte. Buscaba un cigarro para calmar los nervios, sí, fumo a escondidas, otro pecado y en vez de eso, encontré el sobre. Amarillento, atado con un cordel raído, metido detrás de una estantería llena de Biblias y tratados de teología. Para el que venga después, decía la etiqueta en la letra temblorosa de don Manuel. No lo abrí allí. Lo guardé en el bolsillo, con el corazón martilleando como si hubiera robado el Santo Grial. Esa noche, en mi apartamento, con una botella de vino tinto de Yecla a medio beber, rompí el sello.
Las páginas crujieron como huesos viejos, y las palabras de mi abuelo me golpearon como un mazazo. 15 de junio de 1952. Hoy he besado a Pedro en el olivar de detrás de la ermita. Sus labios saben a sal y a pecado, pero Dios, qué dulce es el infierno cuando lo compartes con alguien. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer las hojas. Página tras página, un diario de un hombre que amaba en secreto, que se casó con mi abuela por obligación, que vio cómo su amante se ahogaba en el Segura una noche de tormenta para no manchar el honor familiar. Y al final, una súplica: si alguien de mi sangre lee esto, que no repita mis errores. Ama sin vergüenza, o muere asfixiado. El mundo se me nubló. Mi abuelo, el pilar de la moral murciana, un maricón como yo. La revelación no me liberó, me hundió más. Porque si él había vivido esa doble vida y muerto en silencio, ¿qué esperanza tenía yo? Llamé a Miguel Ángel a las 3 de la mañana, ebrio y balbuceante. Ven, necesito hablar, le dije. Él llegó en pijama, con el pelo revuelto y esa expresión de hermano mayor que todo lo arregla. Le mostré las páginas, y su rostro pasó de confusión a horror. Esto es una broma, Santi. El abuelo era un santo. ¿De dónde sacaste esa porquería? Intenté explicarle, pero él lo leyó en voz alta, y con cada palabra, vi cómo su fe en la familia se resquebrajaba. Si esto es verdad. ¿Y tú? ¿Eres como él? Su voz era un cuchillo. Negué con la cabeza, mentí por inercia, pero él ya lo sabía. O lo intuía. No me mientas. Te he visto con ese tipo en el bar del Carmen. ¿El de los tatuajes? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Me marché de mi propio apartamento, caminando por las calles vacías de Murcia hasta el amanecer, con el río Segura murmurando como un cómplice traidor. Los días siguientes fueron un limbo de fingimientos. Volví a casa de mis padres para la novena de la tía Carmen, y cada rezo en la iglesia de San Nicolás me quemaba la piel. Mi madre, con su rosario entre los dedos huesudos, me besaba la mejilla y susurraba: Santi, hijo, reza por encontrar una buena chica. El Señor no quiere que estés solo. Yo asentía, con la garganta cerrada, pensando en las palabras de mi abuelo. La soledad no es ausencia de cuerpos, es ausencia de verdad. Miguel Ángel me evitaba, o peor, me vigilaba. En la cena familiar, su mirada se clavaba en mí como un clavo oxidado cada vez que yo reía con un primo o desviaba la vista hacia el camarero del restaurante. Estás raro, hermano, me dijo una noche en el balcón, mientras fumábamos a escondidas. Sí, él también fuma, pero solo en crisis. Como si cargaras un muerto. Quise contarle todo, vomitar la bilis de mi secreto, pero las palabras se me atoraron. En vez de eso, hablé del tiempo, de los limones que se pudrían en el huerto por la sequía. La presión se acumulaba como el calor en un horno de cerámica. En el estudio, mis pinceles yacían inertes, pintaba rostros borrosos, ojos que suplicaban ser vistos. Miguel Ángel empezó a aparecer más en mi vida, no por cariño, sino por control. Vamos a salir, a despejarte, me proponía, y terminábamos en bares heteros del centro, donde él coqueteaba con camareras y yo bebía hasta olvidar el sabor de labios masculinos. Una noche, en la muralla, me emborraché tanto que le confesé a medias: Mig, ¿y si el abuelo tenía razón? ¿Y si el amor no pide permiso? Él se rió, nervioso, y me dio una palmada en la espalda que dolía como un reproche. No digas tonterías. El abuelo era un hombre de Dios. Tú estás estresado por el trabajo. Pero en sus ojos vi el miedo, miedo a que yo mancillara el apellido, a que su vida perfecta se tiñera de escándalo. La familia era un nudo de expectativas que me estrangulaba lentamente. Mi padre, con su artritis que lo hacía gruñir al levantarse, me preguntaba por qué no tenía novia. A tu edad, yo ya tenía a tu madre y un hijo en camino. Y yo inventaba excusas: estoy enfocado en la exposición, mientras por dentro me desangraba. La sociedad murciana no ayudaba. En las procesiones de Semana Santa, los pasos pesados de los nazarenos parecían pisotear cualquier desviación. En los mercados de Vera, las chismosas cuchicheaban sobre el soltero de los reyes, que prefería los libros a las faldas. Yo me tragaba el veneno, día a día, sacrificando pedazos de mí para mantener la paz. Renuncié a una cita con un profesor de la uni porque Miguel me había invitado a un partido del Real Murcia. Ignoré mensajes de amantes pasados para no dar que hablar. Era un mártir invisible,
sangrando en silencio por un altar de mentiras. Pero el dolo más punzante venía de dentro. Me odiaba por no ser valiente como el abuelo en sus páginas, él al menos había amado, aunque en las sombras. Yo ni eso, mis encuentros eran transacciones frías, cuerpos que se usaban y descartaban antes del alba. Una mañana, después de una noche con un turista en el hostal del Puente Viejo, me miré al espejo y vi a un extraño, ojeras como surcos en la huerta, labios hinchados de besos robados. «¿Eres un cobarde, Santiago?», me dije, y el eco rebotó en las baldosas frías. Llamé a Miguel para desahogarme, pero él estaba en una reunión familiar, planeando la boda de un primo. «Luego hablamos», me dijo, y colgó. Ese luego nunca llegaba. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, invisible incluso para el hermano que juraba protegerme. La humillación se repetía en detalles pequeños pero afilados. En una comida dominical, mi madre sacó fotos antiguas y señaló una de mí de niño, con un delantal de pintar. «Mira qué maricón eras, siempre con esas florituras». Rieron todos, incluido Miguel, y yo forcé una sonrisa que sabía a bilis. «Era un crío», murmuré, pero por dentro gritaba, «lo soy ahora, y lo seré siempre». Esa noche, solo en mi cama, lloré por primera vez en años, no por pena, sino por rabia contenida. ¿Cuánto más podía soportar? El abuelo había muerto con su secreto, pero yo quería vivir. Aunque solo fuera un suspiro de verdad. La densa niebla de la rutina se espesaba, y Murcia parecía conspirar para asfixiarme. El verano llegó como un verdugo, con termómetros rozando los 40 y el asfalto del Rambla del Bando de la Huerta derritiéndose bajo mis zapatos. Trabajaba en una galería pequeña cerca de la catedral, restaurando frescos barrocos que hablaban de santos torturados, irónico, ¿no? Mi jefa, una viuda excéntrica llamada Rosa, notaba mi distracción. «Santi, pintas como si quisieras borrar el mundo. ¿Qué te come por dentro?». Le sonreí, mentí sobre el estrés, pero ella insistió con un café en su taller. «La verdad libera, chico. Mi marido me dejó por un hombre, y duele, pero al menos ahora vivo sin máscaras». Sus palabras fueron un bálsamo y una herida. Por un instante, quise contarle todo, pero el miedo me cerró la boca. En cambio, hablé del abuelo, de su diario loco. Ella rió suavemente. «Los secretos familiares son como raíces podridas, si no las arrancas, infectan todo el árbol». Miguel Ángel, mientras tanto, se volvía cada día más distante, como si mi mera existencia lo contaminara. Me llamaba menos, y cuando lo hacía, era para recordatorios prácticos: «Paga el alquiler, no seas un vago». Una tarde, lo pillé en mi apartamento revolviendo cajones, buscaba un cargador, pero vi en sus ojos la caza. Buscaba pruebas de mi pecado. Esa noche discutimos por primera vez en serio. «Déjame en paz, Mig. No soy tu proyecto de caridad». Él se puso rojo, las venas del cuello hinchadas como las de padre en sus enfados. «¿Proyecto? Eres mi hermano, joder. Pero si sigues así, vas a destrozar a la familia». «¿Quieres que mamá se entere? ¿Que padre te eche?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me senté en el sofá raído, con las manos temblando, y por primera vez le dije la verdad a medias. «No elijo esto. Es lo que soy». Él se quedó helado, luego murmuró: «Entonces, arréglalo. Ve a un terapeuta, o lo que sea. No nos hagas esto». El sacrificio que me pedía era como cortarme las alas. Renuncié a una exposición en Valencia, mi primera grande, porque coincidía con las fiestas de la Virgen de la Fuensanta, y la familia primero. Pasé noches en vela, imaginando cómo sería colgar mis cuadros en una sala llena de desconocidos que no me juzgaran. En cambio, marchaba en la procesión, con el cirio pesado en la mano, sintiendo cada gota de cera como una lágrima contenida. La humillación culminó en una cena en casa de mis padres, donde un tío borracho soltó: «Santi, ¿todavía sin novia? Cuidado, que te vas a quedar para vestir santos». Rieron, y Miguel se unió con una broma: «Sí, mi hermano es un santo laico». Yo me excusé, fui al baño y vomité la cena entera, con arcadas que traían recuerdos de besos prohibidos. Al volver, mi madre me tocó la frente: «Estás pálido, hijo». «¿Es el calor?». «No, madre. Es el peso de vuestras expectativas». En el trabajo, la presión se filtraba.
Un cliente homofóbico, un empresario de Alicante, vio uno de mis bocetos, dos figuras masculinas entrelazadas en un olivar y lo tiró al suelo. Esto es degenerado. ¿Quién contrata a un maricón para restaurar arte sacro? Rosa lo echó, pero el daño estaba hecho. Esa noche, en un bar de la Plaza de las Flores, bebí solo hasta que un desconocido se acercó, alto, con barba recortada y ojos que prometían olvido. Terminamos en su coche, aparcado junto al río, y por un momento, el mundo se redujo a jadeos y piel sudada. Pero al amanecer, la culpa volvió como una resaca. ¿Cuántas veces más podía traicionarme así? El abuelo escribía de un amor puro, de Pedro que le cantaba coplas al oído, yo solo coleccionaba arrepentimientos. Miguel empezó a presionarme con sutileza cruel. «Conoce a la hermana de mi mujer», me dijo un domingo, presentándome a una rubia insípida llamada Laura. Cenamos en un restaurante de la Costera de los Mártires, y ella parloteaba sobre recetas de arroz caldero mientras yo asentía como un autómata. Miguel me guiñaba el ojo desde el otro lado de la mesa. «¿Ves? Encajáis». Esa noche, solo, rompí un vaso contra la pared, viendo cómo los fragmentos brillaban como estrellas caídas. Llamé a un terapeuta que encontré en internet, anónimo, online, y en la primera sesión, sollocé, me siento como un criminal en mi propia piel. Él dijo, la cárcel la construyes tú. ¿Pero cómo salir, cuando la llave la tiene mi hermano? La represión me erosionaba. Pesadillas recurrentes, el abuelo ahogándose en el Segura, llamándome por mi nombre, y Miguel empujándome al agua. Despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando. En el mercado de San Agustín, evité a un examante que me saludó con unas sonrisas. Crucé la calle como si él fuera la peste. Todo por mantener la ilusión de normalidad. Pero el silencio me devoraba. Una carta anónima llegó al estudio, sé lo tuyo. Arrepiéntete o lo diré todo. ¿Miguel? ¿Un chismoso? El pánico me paralizó. Pasé días mirando por encima del hombro, saltando ante cada sombra en los callejones del Carmen. El punto de quiebre llegó como un trueno en cielo despejado. Una mañana de agosto cuando el calor hacía que el aire ondulara como un espejismo. Estaba en el huerto familiar, podando los limoneros que mi padre cuidaba como a hijos pródigos, cuando Miguel Ángel apareció con el sobre del abuelo en la mano. Lo había encontrado en mi apartamento, entré a regar las plantas, y su rostro era una máscara de furia contenida. Explícame esto, Santi. Explícame por qué guardas basura que mancha el nombre de papá. El sol nos cegaba, y las hojas crujían bajo nuestros pies como páginas traidoras. Intenté arrebatárselo, pero él lo levantó alto, como un trofeo de mi vergüenza. El abuelo no era eso. Era un hombre decente. ¿Quieres que lo conviertan en chiste de taberna? Las palabras se me escaparon en un torrente. Lo era, Mick. Lo amaba a Pedro como yo amo. Como amo a los hombres. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Vas a quemarlo para que no duela? Él palideció, el sobre temblando en su puño. ¿Tú? ¿Tú también? Dios, Santi, ¿desde cuándo? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de las cigarras. Me miró como si fuera un extraño, y en ese instante, vi el abismo, mi hermano, el protector, ahora mi verdugo. Eres una decepción, murmuró, y se marchó, dejando el sobre en el polvo. Lo recogí con manos sucias de tierra, y al abrirlo de nuevo, las letras de mi abuelo bailaron borrosas por las lágrimas. Ama sin vergüenza, repetí, pero el dolor era un vacío que me succionaba. Esa tarde, toqué fondo. Caminé hasta el Segura, me senté en la orilla donde el abuelo había perdido a su amor, y contemplé el agua turbia que lamía las piedras. El río parecía susurrar secretos ahogados, y por un momento, fantaseé con unirme a ellos, un salto, el frío envolviéndome, el fin de la lucha. Llamé a Miguel, no por perdón, sino por despedida. Si me odias, dímelo ahora. No aguanto más máscaras. Él llegó corriendo, con el coche aparcado de cualquier manera en el malecón. Santi, no seas idiota. No te odio. Solo duele. Duele saber que nuestro abuelo vivió mintiendo, y tú vas por el mismo camino. Se sentó a mi lado, y por primera vez, vi grietas en su armadura, lágrimas en sus ojos, la voz quebrada. Papá no lo entendería. Mamá se moriría.
Hablamos durante horas, con el sol poniéndose como una herida abierta sobre el horizonte murciano. Le conté todo, el primer beso en Pamplona, las noches de culpa, el terror a ser el primer en romper la cadena. Él escuchó, asintiendo, y al final confesó, yo lo sospechaba. Por eso te presionaba. Quería salvarte de ti mismo. Pero sus palabras no sanaban, avivaban el fuego. Me levanté, tambaleante, y le dije, salvarme implica matarme, Mick. Y no lo haré. Caminé de vuelta a casa solo, con el peso del secreto ahora compartido, pero no aliviado. Esa noche, en mi apartamento, me acurruqué en la cama como un niño, el cuerpo entumecido por el llanto hasta que solo quedó un zumbido sordo en el pecho. Tétrico, vacío, como si el alma se hubiera evaporado con el sudor del día. El shock se extendió como una plaga. Al día siguiente, evité el espejo, mi reflejo era un extraño demacrado, con ojos hundidos como pozos secos. Llamadas de Miguel, ignoradas. Mensajes de mi madre, hijo, ¿estás bien? Ven a comer. No respondí. El mundo se redujo a rutinas mecánicas, café negro, pinceladas furiosas en un lienzo que gritaba dolor en rojos y negros. Rosa en la galería notó, pareces un fantasma, Santi. ¿Quieres hablar? Negué, pero ella insistió, el arte es confesión. Úsalo. Pinté entonces, el abuelo y Pedro en un olivar, besándose bajo la luna, yo y un amante imaginario, ahogándonos en el Segura. Cada trazo era una catarsis fallida, un alarido mudo. La parálisis se instaló. Días sin salir, comiendo latas de atún frío, durmiendo a ratos con pesadillas de ahogo. Miguel forzó la puerta una noche, Santi, abre. Somos familia. Lo dejé entrar, y él trajo sopa de mi madre, pero sus ojos suplicaban, no lo cuentes. Por favor. Asentí, aturdido, pero por dentro algo se rompió más. El secreto ya no era solo mío, era una cadena compartida que nos ataba a ambos al fondo del pozo. Esa noche, solo de nuevo, quise gritarle al universo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué esta maldición de amar al revés? Pero el silencio respondió, y me hundí más en la nada. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales en las fiestas de septiembre, fue un susurro afilado en la quietud de una cena familiar, cuando el aire olía a paella y a mentiras cocidas a fuego lento. Habían pasado semanas desde el río, y la tregua frágil con Miguel se mantenía en llamadas breves y sonrisas forzadas. Pero esa noche, en la casa de mis padres, paredes blancas ahora salpicadas de fotos de nietos inexistentes para mí, todo estalló. Mi padre, con su cerveza en la mano, soltó el gancho, Santi, tu madre y yo hablamos. Es hora de que traigas a alguien a casa. Laura, la de mí, pregunta por ti. Miguel tosió, nervioso, y yo sentí el nudo en la garganta como una soga. Me levanté, con las manos apoyadas en la mesa de mantel floreado, y las palabras salieron solas, crudas como un corte fresco, no voy a traer a Laura. Ni a ninguna mujer. Porque amo a hombres, papá. Como el abuelo amaba a Pedro. El silencio fue un vacío absoluto, roto solo por el tintineo de un tenedor cayendo. Mi madre se persignó, sus labios moviéndose en un Padre Nuestro mudo, padre se puso lívido, la vena en la sien pulsando como un martillo. Miguel me miró con pánico, Santi, no. Pero yo seguí, la voz temblando pero firme, como si el abuelo me dictara desde el más allá, viví mintiendo por vosotros. Suficiente. El abuelo se ahogó en silencio, yo no lo haré. Padre explotó primero, mientes. El abuelo era un hombre de honor. ¿Qué coño has inventado? Le mostré el sobre, que había traído en el bolsillo como un talismán, y las páginas se desplegaron como alas rotas sobre la mesa. Mamá sollozó, tocando las letras como si quemaran, Dios mío, Manuel. ¿Por qué no lo dijiste? Miguel intentó mediar, papá, cálmate. Es complicado. Pero padre lo cortó, tú lo sabías. Mi propio hijo encubriendo esta abominación. Se levantó, derribando la silla, y por un instante temí que me golpeara, como en las broncas de antaño. En cambio, salió dando un portazo, el eco rebotando en las paredes como un trueno. No fue ruidoso, fue visceral. Mamá se derrumbó en mi hombro, murmurando,
hijo, ¿por qué no Dios te hizo normal? Sus palabras dolieron más que cualquier puño, porque eran amor torcido en rechazo. Yo la abracé, rígido, y susurré, porque soy yo, mamá. Y os quiero igual. Miguel se quedó, limpiando los restos, su rostro una máscara de culpa. Lo jodiste todo, Santi. Pero. Gracias por decirlo. No era perdón, era rendición. Esa noche, salí a la calle, con Murcia dormida bajo un cielo estrellado que parecía indiferente. Caminé hasta la catedral, me senté en los escalones, y lloré no por pérdida, sino por liberación. Decir la verdad no era victoria, era supervivencia. El clímax de mi vida no necesitaba aplausos, solo el eco de mi voz, finalmente honesta, rebotando en las piedras antiguas. La confrontación se extendió en ondas. Al día siguiente, padre no me habló, su silencio era un muro más alto que las tapias de los huertos. Miguel me dio, llamándome desde su oficina, dale tiempo. Y a mamá también. Pero no vuelvas a casa hasta que se calmen. Obedecí, no por miedo, sino por agotamiento. En el estudio, pinté furiosamente, un tríptico del abuelo, de mí, de un futuro incierto, con colores que sangraban del lienzo. Rosa lo vio y lloró, es crudo, Santi. Es verdad. Vendí 2 piezas esa semana, no por fama, sino porque alguien reconoció el dolor en las líneas. Miguel vino a verme una noche, con una botella de vino y ojos enrojecidos, papá lo leyó todo. Está destrozado. Dice que el abuelo era un cobarde por no luchar contra eso. Reí amargamente, luchar contra el amor, Mick. ¡Qué cristiano! Hablamos hasta el alba, y por primera vez, él confesó grietas propias, a veces dudo de mi matrimonio. No de la fidelidad, sino de la pasión. ¿Y si todos cargamos secretos? No era solidaridad plena, pero era un puente. Ayúdame a decírselo a ellos, le pedí. Él asintió, lento, lo intentaré. Por ti. Por el abuelo. El rechazo familiar no se evaporó, mutó en ausencias punzantes. Llamadas de mamá, breves, con reza por ti, mensajes de padre, ninguno. Pero en el clímax de mi alma, algo se enderezó. Fui a un bar gay en el centro por primera vez sin mirar atrás, bailé con un chico llamado Alex, y al besarlo, no sentí culpa, solo vida. El clímax no era el grito, era el primer aliento libre. La resaca del clímax no trajo tormentas, sino un sol tímido de otoño que filtraba a través de las persianas de mi apartamento, tiñendo las paredes de un dorado melancólico. Murcia despertaba con el tañido de campanas desde la iglesia de Santa Eulalia, y yo, por primera vez, no sentía que cada repique era un juicio. La curación no fue un bálsamo instantáneo, fue un goteo lento, como el agua del acueducto de los Six en días de sequía. Padre se instaló en su taller, martillando motores con una furia que ahuyentaba incluso a los aprendices. Dale espacio, me aconsejó Miguel en una llamada, su voz ronca por noches en vela. Él pagaba el precio más alto, mediador forzado, el hijo perfecto convertido en puente sobre un abismo familiar. Mamá llora cada noche. Dice que falló como esposa, como madre. Yo quería odiarlo por su rol, pero solo sentía lástima, todos éramos prisioneros de la misma cadena. El abuelo, en su silencio póstumo, cobraba venganza sutil. Padre quemó el diario en el horno del huerto, Miguel me lo contó, con voz temblorosa, pero las cenizas no borraron las palabras, las esparcieron como semillas. Una tía lejana, al enterarse por chismes del barrio, envió una carta, Manuel era mi confidente. Pedro era su luz. No lo juzgues, hermano. Padre la rompió, pero el daño, o la grieta, estaba hecho. Empezó a beber más, anís en vasos opacos, y una noche, ebrio, llamó a Miguel, dile a tu hermano que vuelva. No por perdón, sino por... No sé, por ser familia. No era absolución, era ira hondo. El reconocimiento de que el rechazo duele al que rechaza tanto como al rechazado. Yo, en mi rincón, empecé a sanar en fragmentos. Alex, el chico del bar, se convirtió en algo más que un beso, caminatas por el jardín de Florida Blanca, donde las flores de bugambilla trepaban como esperanzas indomables. Tu familia es como la mía, me dijo una tarde, mientras mordisqueábamos churros en un banco. Padre pastor, madre devota. Pero ellos me quieren, a su manera retorcida.
No era consuelo barato, era espejo. Pinté de nuevo, no con rabia, sino con luz, un retrato de Miguel, no como salvador, sino como hombre roto, con ojos que miran al horizonte incierto. Lo regalé en Navidad, envuelto en papel rojo como sangre coagulada. Él lo colgó en su oficina, y me mandó foto. Gracias, hermano. ¿Me ves de verdad? Madre fue la primera en ceder. Llegó un mediodía a la galería, con un termo de café y bizcochos de anís, su receta secreta. Santi, hijo. Lo siento. No dijo más, no hacía falta. Nos sentamos en el taller, entre olores a trementina y pintura fresca, y hablamos de todo menos del secreto, de la tía Carmen, de los naranjos que daban frutos amargos este año. Al irse, me besó la frente. Vuelve a casa cuando quieras. Tu habitación sigue igual. No era aceptación plena, pero era puerta entreabierta. Padre tardó más, su orgullo era un muro de adobe. Pero en Reyes, me dejó un mensaje en el contestador: pasa por el taller. Hay un motor que necesita tus manos. Fui, y trabajamos en silencio, aceitando piezas oxidadas. Al final del día, con las manos negras de grasa, murmuró, el abuelo. Era un buen hombre. Como tú. No da pesar de, solo como. Suficiente. Miguel pagó caro su lealtad dividida. Su matrimonio crujió, su mujer, al oler el escándalo, exigió terapia familiar. Me siento traicionado, le dijo, y él, por primera vez, cuestionó su propia máscara. Santi me abrió los ojos. Tal vez todos mientan un poco. No se rompió, pero se agrietó, y en esas fisuras, encontré a mi hermano de nuevo, vulnerable, humano. Juntos, visitamos la ermita donde el abuelo besó a Pedro, un sitio olvidado en las afueras, con olivos centenarios como testigos mudos. Dejamos una nota en una grieta de la pared: gracias por amar primero. El viento la llevó, o la guardó, da igual. Fue nuestro ritual de cierre. La curación no borró cicatrices, las convirtió en mapas. Vivo ahora sin Ibris, exponiendo en Valencia, esta vez sí, con Alex a mi lado, su mano en la mía bajo las luces de la sala. La familia no es idílica, cenas tensas, silencios incómodos, pero hay risas genuinas, y madre incluso preguntó por ese amigo tuyo, el de los ojos bonitos. No gané una guerra, gané permiso para respirar. Y en las noches quietas, cuando Murcia duerme bajo su manto de estrellas, siento al abuelo cerca, no como fantasma, sino como aliado. Viví asfixiado, tú, libre. ¿Y el precio? Todos lo pagamos, padre con sus demonios bebidos, madre con rezos revisados, Miguel con dudas que lo humanizan. Yo, con el eco de rechazos que aún pinchan. Pero en el saldo, hay paz. Una paz murciana, salada como el Segura, dulce como un primer beso honesto. Al final, no se trata de ganar, se trata de no ahogarse solo.